Dice la Torah así. ¿En qué página? Página 558. Vaidaber Hashem el Moshe be'ar Sinai lemor. Y habló Dios a Moshe en Ar Sinai, en el monte Sinaí, diciendo: Daber el Bnei Israel ve'amarta alehem כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם. Dile al Bnei Israel que cuando van a entrar a la tierra que yo les voy a dar, a la tierra de Israel, entonces la tierra va a tener que descansar. También la tierra va a tener que cumplir la mitzvah de Shabbat. ¿Cómo la tierra cumple la mitzvah de Shabbat? 6 shanim tizra sadeja, ו6 shanim tizmor karmeja veasafta et ruata. 6 años vas a trabajar la tierra, la vas a sembrar, la vas a cosechar. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם. Y el séptimo año va a ser el Shabbat de la tierra. Igual como hay Shabbat de la persona, 6 días trabaja uno y el séptimo día descansa. Esto lo vimos en la semana pasada en Shabbat, en la Parashá. Así mismo va a ser con la tierra cuando van a entrar a Eretz Israel. 6 años trabajar la tierra y el séptimo año descanso. Viene Rashi. Rashi dice así: Ma inyan shmita etzel Har Sinai. Pregunta Rashi: ¿por qué empieza la parashá diciéndonos que Hashem le habló a Moshe en Har Sinai? Y luego dice que le enseñó la mitzvah de Shemitah, la mitzvah del Shabbat de la tierra. Pregunta Rashi: todos los mitzvot son de Har Sinai, no solamente esta. Toda la Torah Dios nos dio en monte Sinaí. Ve'alo kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinai. Entonces, ¿por qué dice precisamente aquí que la mitzvah de Shemitah Dios le habló a Moshe en Har Sinai como si fuera la única? Si toda la Torah es así. Ve'alo kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinai. Entonces, ¿ma inyan Shemitah etzel Har Sinai? Ela, si no, contestará así: Ma Shemitah ne'emru klalotea upratotea ve'dikdukea mi-Sinai. Afkulan ne'emru klaloteen ve'dikdukeen mi-Sinai. Viene la Torah a decirnos un binyan av. Binyan av quiere decir, la Torah nos enseña en un caso particular y de ahí vamos a aprender y aplicar para todos los demás casos. La Torah nos enseñó precisamente en Shemitah que esta mitzvah fue dada en Har Sinai con todos los detalles, con todos los pratim, las reglas generales y los detalles en particular de esta mitzvah, para que nosotros vamos a deducir de esta mitzvah que toda la Torah fue dada en Har Sinai, igual como Shemitah. Y Shemitah tiene algo en especial, porque Shemitah, ¿dónde se va a cumplir? ¿Dónde se cumple la mitzvah de Shemitah? Solamente en Israel. Sin embargo, Dios la dio en Sinai. Sí, vamos a hacer nosotros un Kal Vachomer. Sí, la mitzvah de Shemitah, que se va a cumplir apenas 61 años después. ¿Por qué 61 años? Porque 40 años andaban en el desierto y desde cuando entraron a Eretz Israel tardaron 21 años en cumplir la primera Shemitah. Porque 14 años tardaron hasta que se repartieron todos los territorios a cada tribu y luego tenían que trabajar 6 años, en el séptimo año descansaron, que si 61 años después apenas se va a cumplir la primera vez la mitzvah de Shemitah. Si esta mitzvah fue dada en Har Sinai, con más razón que los demás que ya tenían que cumplir inmediatamente, fueron dados en Har Sinai. Es lo que dice Rashi. Hay una regla que dice que todos los mitzvot y las cosas que deducimos y aprendemos de otras, quiere decir, en la Torah tenemos muchas veces que la Torah nos enseña algo y de ahí se aplica en otras ocasiones. Por ejemplo, la Gemara nos dice, el Talmud,
que el Korban Hatat, se salpica la sangre sobre el Yesod, sobre la base del Mizbeach. Esto está escrito en la Torah. ¿Qué pasa en Korban Hasham? Hay otro Korban que se llama Hasham. ¿Dónde se salpica la sangre? También en el Yesod, también en la base del Mizbeach. ¿De dónde sabemos? Hay un Binyana, sí, en Korban Hatat, la Torah dijo, o sea, entonces a nosotros deducimos que también para Korban Hasham. En la mañana, cada mañana decimos en el rezo, Bishlosh midot HaTorah nidreshet. Hay 13 formas como estudiar y aplicar de una mitzvah a otra en la Torah. Nuestros sabios lo sabían y esto es toda la Torah ahora, toda la Torah Sheba'al Peh está basada en esas 13 formas. Uno es Kal Vachomer, otro es Binyanav, otro es Hekesh, otro es Zerah Shavah. Hay 13 formas de deducir para aplicar de una mitzvah para la otra. La Torah ahora palabras, ahora plática, a veces nos dice en un lugar para que nosotros vayamos a través de los 13 principios estos a aplicarlo en otros casos. Sin embargo, dicen nuestros sabios que en el lugar donde está escrito originalmente es más fuerte que en los mitzvot que se dedujeron del original. Es decir, si la Torah no quiso decir tanto en Korban Hatat como en Korban Hasham que hay que salpicar la sangre en el Yesod, en la base del Mizbeach, y para orar nos dijo en Hatat para que nosotros lo apliquemos en Hasham, cabe la pregunta, ¿por qué no nos dijo en Hasham para que lo apliquemos en Hatat? Podría ser al revés. Y esto quiere decir que en Hatat hay más énfasis en eso, es más fuerte, ¿sí? Si esto es así, entonces ahorita vamos a aplicar todo eso para nuestro caso. La Torah dijo en específico en la mitzvah de Shemitah que Dios la dio en Har Sinai, a pesar de que todos los 613 mitzvot Dios los dio en Har Sinai, pero ¿por qué lo especificó en Shemitah? Para que de aquí vamos a deducir y a aprender para los demás mitzvot. Sin embargo, si lo escribió en Shemitah y no en otros, que sé que Shemitah es más fuerte y hay más énfasis en Shemitah o más relación entre Shemitah y Har Sinai. Porque Shemitah es la mitzvah del sábado de la tierra, el descanso de la tierra, que cada 6 años de trabajo, el 7º año la tierra tiene que descansar en Eretz Israel. Es la mitzvah de Shemitah, la primera que empieza la parashá con ella. Y la Torah empieza diciendo que Dios nos dijo esta mitzvah en Har Sinai. Y empezamos con la pregunta de Rashi, que ¿por qué dice la Torah aquí que es en Har Sinai? La mitzvah de Tefilín no nos dio en Har Sinai. La mitzvah de Sukkah no las dio en Har Sinai. O la mitzvah de Kriyat Shema no nos dio. Todas las mitzvot son de Har Sinai. Viene Rashi dice, de aquí, lo dijo aquí, para que nosotros apliquemos y aprendamos que todas las mitzvot son de Har Sinai. Pero ¿por qué Dios lo dijo aquí precisamente? Pudo haber dicho en la mitzvah de Tefilín. La mitzvah de Tefilín fue dada en Har Sinai y de ahí hubiéramos aprendido para los demás. Quiere decir que la Shemitah en especial, debe tener alguna relación más fuerte con Har Sinai. Y lo que vamos a tratar de entender hoy, ¿qué relación en especial hay entre Shemitah, la mitzvah de descanso de la tierra, del sábado de la tierra, y la mitzvah, y Har Sinai, Monte Sinai en especial? Una pregunta, ¿qué diferencia hay de los diferentes corbanos? Korbanot, sí. Corbanot, perdón. O sea, ¿qué son diferentes animales o son para Sí, cada korban tenía sus leyes específicos. Si es Korban Hatat, tiene sus leyes específicas. Es Korban Hasham, a veces diferentes animales, a veces se salpicara la sangre de otra forma. Cada korban viene para expiar otros tipos de pecados, ¿sí? Hatat es un pecado en Shogeg que uno hizo, Hasham depende, hay Hasham Talui, hay todos, cada korban viene por otra razón, ¿sí? Hay korbanot que vienen de animal, hay otros que vienen de pájaros, hay otros que vienen de harina, ¿sí? Para eso hay que sentarse a estudiar todo Humash Vaikra, que explica cada korban para qué viene, cuáles son sus características especiales y a qué viene a expiar, etc. Entonces encontramos una relación muy especial entre la mitzvah de Shemitah y Monte Sinai. Nosotros estamos en los días
donde nuestro trabajo ahora es prepararse para la fiesta de Shavuot, la fiesta de Matan Torah. En Matan Torah, la Torah nos dice que fue donde, en Har Sinai. ¿En qué forma estaban los Yehudim cuando estaban presentes en Har Sinai para recibir la Torah? La Torah nos dice en Chumash Shmot, Vayavou Bnei Israel, Vayavou Midbar Sinai, entraron a Midbar Sinai, Vayachanu Bamidbar, y estacionaron en el Midbar, Vaichan Sham Israel Keneged Har, y estacionó allí el Israel frente al monte Sinaí. Deduce de ahí el Talmud, Vaichan. ¿Por qué dice Vaichan? Vaichan es en singular. ¿Por qué dice en singular? Si eran tantos, 600,000 puros hombres. Estaban unidos, pero... Dicen nuestros sabios, porque estaban unidos como si fuera una sola persona que tiene un solo corazón, que Ish Echad Belev Echad. Así dice la Gemara. Cabe la pregunta, si es así, vamos a leer de nuevo el pasuk. Vayavou Midbar Sinai, Vayachanu Bamidbar. Llegaron a Har Sinai y estacionaron Vayachanu en plural. Vayichan Israel Keneged Har. Dos preguntas hay en este pasuk. Uno, si ya estaban tan unidos, ¿por qué entonces dice Vayachanu Bamidbar? Que en el Midbar estaban Vayachanu en plural, como si fueran muchos. Tenía que decir, y Vayichan igual como dice Vayichan Keneged Har. Dos, ¿por qué repite? Vayachanu Bamidbar, Vayichan Keneged Har. ¿Por qué lo vuelve a repetir dos veces? Aparentemente es duplicar. Llegaron desunidos y no se unieron. Quiere decir que en el desierto estaban desunidos, se unieron donde solamente cuando estaban en Har Sinai. Quiere decir que Har Sinai es la que tiene la sgulá, tiene la fuerza, la capacidad de unir al pueblo de Israel. Ahora vamos a tratar de entender por qué. Nuestros sabios dicen, y es muy conocido, que por qué Dios eligió dar la Torah sobre Har Sinai. ¿Por qué no sobre Har Carmel? ¿Por qué no sobre Har Tabor? Hay muchas montañas. Vamos a tratar de entender por qué Har Sinai. ¿Qué explican nuestros sabios? Que por qué Har Sinai. Porque Har Sinai fue la montaña más humilde de todas las montañas. Es que todas las montañas empezaron a pelear. Uno dijo, sobre mí tiene que Dios dar la Torah, porque yo soy el más alto. El otro dijo, yo soy el más ancho. El tercero dijo, yo soy el más verde. Yo soy el más bonito. Y finalmente Dios escogió a Har Sinai porque fue la única montaña que no se presumió de nada. Quedó humilde y estuvo ahí a un lado sin presumir de ninguna cualidad especial que tiene, y dijo Dios, esto es la montaña que sobre ella voy a dar la Torah, enseñándonos que la forma de estudiar Torah y de recibir la Torah es siempre con humildad. La humildad es una de las cualidades más importantes que debemos de tener. Recuerden que la semana pasada hablamos de las Sfirot que debemos de ir componiendo, arreglando durante los días de Sfirat HaOmer. Precisamente la semana pasada fue la semana de Netzach, la semana de Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu, que recibió la Torah, ¿cuál fue su cualidad principal? La humildad. Vaish Moshe Anav Meod. No es casualidad que Moshe es el que trajo la Torah. La humildad es indispensable para poder adquirir la Torah. El que es orgulloso, el que cree que ya sabe todo, nunca va a aprender nada. No hay forma que él estudie Torah. Pero cabe la pregunta ahora, ¿qué significa eso? Que la montaña o monte Sinai fue humilde. Una montaña puede ser orgullosa o humilde. La montaña tiene sentimientos, pensamientos. Esto es, cuando hablamos con personas que piensan, que sienten, podemos hablar de que uno se siente grande y otro es humilde. Las cualidades estas lo tienen los seres humanos. Ni siquiera los animales cuentan con esas cualidades o defectos de humildad y de arrogancia. Y una montaña menos, es un inanimado, que este plástico puede ser orgulloso o humilde, no siente nada. Entonces, ¿cómo es que hablamos de que la montaña
Monte Sinaí fue el monte más humilde. Aparentemente no es entendible, pero debemos de entender, y hablamos de eso creo hace 2 semanas, de que cada cosa, cada persona y cada cosa que hay en este mundo, y también hablamos la semana pasada de eso, es realmente nada más el caché, es la esquina de mundos espirituales que existen arriba. Lo que nosotros vemos aquí representa mundos espirituales, fuerzas espirituales, que la forma de que nosotros los podemos ver es a través de los objetos físicos. Empieza eso desde la cosa más baja hasta la cosa más alta. Cualquier objeto inanimado representa fuerzas espirituales que hay en el cielo, igual como cada persona tiene su zar. De esto hablamos hace 2 semanas, un ángel que lo representa arriba, zar, un malaj, igual como encontramos el zar de Isab que vino a pelear con Jacob, igual como hablamos la semana pasada, que cuando nosotros vemos la mano no empieza aquí con los dedos que yo tengo, la mano empieza mucho antes, empieza en el cerebro, empieza antes del cerebro, con la voluntad, existe ahí la mano. Quiere decir, hay fuerzas espirituales que son los representantes de todo el objeto físico que vemos aquí, o tal vez es al revés. Lo que vemos aquí físicamente representa una parte, otra fracción en el mundo espiritual que existe. Cada persona, cada objeto, cada cosa que vemos. Si es así, igual como cada persona tiene su zar, su malaj que lo representa arriba, que él lo representa abajo, y el malaj lo representa arriba, cada lugar sobre la tierra, sobre Kadur Haaretz, sobre el globo terráqueo, tiene también su zar arriba. Por eso es de que podemos hablar que Eretz Israel Gdosha Mikol Aratzot. En Eretz Israel hay Gdusha en especial. Avira de Eretz Israel Mahkima está escrito. El aire de Eretz Israel te hace más sabio. Ahora, ¿qué? El aire tiene otra fórmula. Si vamos a tomar un poquito de aire de allá y un poquito de aire de aquí, aparte de que vamos a encontrar aquí que el aire es más sucio, aparte de eso no vamos a encontrar ninguna diferencia en las moléculas y los átomos que forman el aire. ¿Sí? El científico que los va a analizar va a encontrar exactamente la misma fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Avira de Eretz Israel Mahkima. ¿Por qué encontramos que en diferentes países las personas tienen diferentes idiosincrasia? Sí, bueno, una palabra difícil. Midot, cualidades, características, carácter diferente. Y lo que es café es extremo. ínfima parte. Bueno, ínfima parte. Gracias por... ¿Está bien? No, bueno, así aprendo bueno, yo también. Claro. No, Ok, seguimos. No Gracias. Lo que quiero decir es que en cada lugar hay otras influencias. ¿Sí? Se dieron cuenta que el argentino no es igual como el mexicano, ¿verdad? Y el israelí también es diferente. Dicen que se diferencia un partido de fútbol bueno a un partido de fútbol malo. ¿No? Que en uno jugó Argentina y otro no. Bueno, entonces hay diferencias, influencias en cada parte del mundo. Ahora, ¿por qué es? No es por el aire, ni es por la fruta, ni es por el lugar, sino es porque sobre cada parte del mundo hay representa otra región en los mundos espirituales y otras influencias. No es lo mismo el zar, el ángel que él es el Moshel, el que representa Eretz Israel, que el zar de México, o de Francia, o de Alemania, o de cada lugar. Por eso, en cada lugar, en cada parte del mundo, hay otra influencia espiritual que cambia a las personas que existen, que habitan ese lugar. Encontramos en Masejet Julin, la Gemara dice lo siguiente, hay una Mishnah en Masejet Julin que dice, Ashochet leshem marim, shkitato psula,
cuando una persona hace la shkita, ¿sí?, de un animal, y él a la hora de la shkita tiene la kavaná, Leshem, ¿para qué voy a matar ese animal? Para esa montaña. Leshem Mahar, para hacer la shkita Leshem, con la intención de matar al animal para esta montaña, la shkita es psulá, el animal no se puede comer. ¿Ah? Ahora, la shkita la hizo bien, el saquín estuvo bien, el shohet sabe los alajot, hizo todo bien, el animal esto no se debe de comer, no es kasher. ¿Por qué? Porque su intención era para hacerlo para una montaña. Sin embargo, la Mishnah nos dice que este animal está prohibido tener alguna anahá, algún provecho de él, nada más está prohibido comer. Quiere decir que no se considera avodah zará, porque de avodah zará, de idolatría, está prohibido no solamente comer, sino tener cualquier beneficio, ¿sí? Aquí no se prohíbe el beneficio. Deduce la Gemara de esto, que se entiende de esta Mishnah que al matar el animal con la intención que sea para la montaña, el animal no se hizo avodah zará, nada más que la shkita es psula. Pregunta la Gemara, meiteve, y cabe la pregunta, estudiamos en la Braita, Ashochet leshem arim, arei eilu zivchei mitim. En otra Braita estudiamos que no es así, sino el que hace la shkita con la intención para esa montaña, no tan solo se prohíbe comer, sino se considera zivchei mitim, se considera avodah zará, que está prohibido cualquier beneficio de este animal. Aparentemente aquí hay una contradicción. Contesta la Gemara, Ela, ha de amar lehar, ha de amar legada de ar. Hay diferencia en cómo lo dijo cuando mató el animal. Si dijo, estoy matando al animal para la montaña misma, entonces no es idolatría. Está pasul, pero no es idolatría. Pero si él dijo legada de ar, ¿qué es gad? ¿Qué es la palabra gad? Gad es mazal. Gad es mazal. ¿Ah? Sí, Gad, la palabra Gad es mazal. ¿Sí? Si van a Israel, hay el Mifal Hapais, el que tiene la Lotería Nacional, tiene estos de lo que se raspa. ¿Cómo se llama? Estos que se compran. Es como se llama Hish Gad. Suerte rápido, que instantáneo. ¿Sí? Tú vas a raspar y vas a ganar inmediatamente tus millones. Todavía no conozco a nadie que ganó, todos gastan, pero se llama Hish Gad. Gad es mazal. Si él dijo para el mazal de la montaña, ahí es avodah zará. ¿Qué es el mazal de la montaña? Es el zar, es la suerte, es el zar de uno. Es igual como el mazal de uno, el mazal significa la fuerza espiritual que está arriba, que la montaña la representa aquí en este mundo físico. Ese extremo del mundo espiritual que hay arriba, cada montaña representa un mundo completo, y su mazal es un zar que tiene su mamlajá, tiene su reino. Y si él hizo la matanza del animal para el zar, para el mazal de la montaña, ese es idólatra, que se está tomando al zar de la montaña como si fuera Dios. Y esto es idolatría, está prohibido tener ningún provecho de este animal. Vemos de ahí de la Gemara lo que acabamos de decir, que cada lugar tiene su mazal, tiene su zar, tiene su influencia espiritual. Y se siente diferente, no es gratis que todo el mundo se ha peleado por Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? ¿Qué hay en Jerusalén? ¿Qué hay? ¿Hay petróleo? ¿Hay brillantes? ¿Hay oro? ¿Hay qué? Jerusalén es la Kedusha. La Gemara dice, la Mishnah dice, que Eretz Israel dosha mikol ha'aratzot, Jerusalén dosha mikol Eretz Israel, y Har Habayit de todo Jerusalén, y Kodesh HaKodashim de todo Har Habayit. Es decir, hay un centro de Kedusha que es Kodesh HaKodashim, porque ahí, ¿quién es el zar de este lugar? Igual como el zar de Am Israel, ¿quién es? Es Hashem mismo, ahí está la Kedusha misma. ¿No al final no está en el Islam? Exactamente. Resulta entonces, antes de llegar a Har Sinai, el Ari HaKadosh dice, él pregunta, ¿cómo es posible que en la historia encontramos que había lugares en la tierra, que había montañas, de repente desaparecieron? Montañas que desaparecieron, de repente salen nuevas montañas. Si uno analiza geográficamente la historia de la tierra, va a encontrar que de repente lugares donde eran regiones montañosas se hicieron sí, explica el Ari HaKadosh que como esto es nada más del extremo de los mundos espirituales, entonces cuando hay un cambio arriba, inmediatamente hay cambio abajo. De repente hay un zar,
igual como en cualquier gobierno, de repente decide el presidente, el que maneja el gobierno, agarrar uno de sus sarim, uno de sus ministros y despedirlo, decirle hasta ahora ya no más, mandarlo afuera. ¿Sí? Así Dios tiene sus sarim, de repente decide aquí, este zar ya no tiene más mamlajá, ya no puede seguir. Una vez que él se va del gobierno, ya no participa en los reinos de arriba, inmediatamente tiene su influencia aquí abajo. Así explica la Vía Kadosh. Ahora, si es así, vamos a entender Har Sinai. Cuando hablamos de que Har Sinai es una montaña humilde, fue el más humilde, no significa que la piedra es más humilde, sino la fuerza espiritual, que es dominante en ese lugar donde es Har Sinai, es la fuerza de humildad. El que llega en Har Sinai, igual como el que está en Jerusalén, absorbe Kedusha y se siente. Cada uno que tuvo la oportunidad, la suerte de ir a Jerusalén, creo que sintió que en Jerusalén hay más Kedusha que en México. Es obvio, se siente la Kedusha. Y no solamente por estar, digamos, en el barrio religioso, no tan solo por eso, sino se siente. Jerusalén es un lugar kadosh, absorbe uno Kedusha. Cuando uno está en Har Sinai, absorbe humildad. Esto es la cualidad dominante del zar que manda shefa de humildad en Har Sinai. Tiene la sgula, tiene la capacidad de uno absorber humildad allá en Har Sinai. ¿Cada lugar representaría algo entonces? Sí, hay lugares donde hay mucha, por ejemplo, corrupción. Entonces, ¿Representa ese lugar la corrupción? ¿Tiene conexión con sí, que sí, que en el arriba hay una mamlajá de corrupción que el mundo espiritual, que si en su extremo lo vemos en el mundo físico, en alguna parte de la tierra y también en algunos pueblos de los pueblos. O si hay un lugar donde hay mucha inmoralidad, quiere decir que representa eso, una mamlajá arriba de la inmoralidad, de las fuerzas humanas que hay. Igual como vemos que hay bien y hay mal, todo esto representa, todo lo que vemos aquí es nada más, igual que mi mano, que representa a todas las fuerzas que están espirituales, que están dentro de uno. Ahorita no tenemos que ir lejos. Dijimos que la mano no es la mano, es nada más la voluntad que está dentro, la mano que hay dentro de mi voluntad. Cuando yo decido mover un dedo, ahí es donde se mueve el dedo es nada más un objeto que cumple mi voluntad. La mano está realmente mucho más arriba. Pero se cambia abajo y se cambia inmediatamente arriba. Se cambia arriba, ya es cuando se cambia abajo. Aquí nada más somos nada, somos títeres. ¿Y cambia la acción de las personas? Ahora las personas tienen la fuerza en su acción, en su forma de vida, influenciar sobre los mundos espirituales, y de arriba llega otra vez la influencia sobre todo lo que hay en el mundo. El ser humano es el único que tiene libre albedrío para poder cambiar situaciones, para componer o destruir mundos. El ser humano lo tiene que hacer. La montaña, por ejemplo, no puede cambiar, pero yo puedo hacer que cambie la montaña. Un momento. Dios creó ya todo, pero también creó al hombre para que él lo descubra, lo que ya creó. Eso es la capacidad de... Entonces, ya entendimos Har Sinai. Dijimos que en Har Sinai, cuando el pueblo llegó, dijimos entonces que Har Sinai tiene shefa de humildad, y es precisamente el lugar donde el pueblo de Israel llegó a estar en un nivel de unión que, como lo describen nuestros sabios, que Ish Echad Belev Echad, como una sola persona. Y cuando hablamos de unión como una sola persona, es como una sola persona, no como nosotros cuando apenas logramos saludar uno al otro ya estamos unidos, sino realmente como si fuera una persona. Y la condición principal para poder llegar a esta unión, ¿cuál es? Es el shiflut, es la humildad, el dejar de creer que yo soy el más importante, y cuando uno cree que cada quien cree que es el más importante, no hay lugar para unión. La unión es precisamente cuando cada quien es mitbatel, cada quien quita de sí mismo la importancia y cree que los demás tienen importancia. Entonces esto le ayuda a igualar que los demás, a unirse con los demás. Pero aquí hay un
problema. Aquí hay un problema. Nosotros decimos que en Har Sinai el pueblo de Israel llegó a los niveles más altos que un ser humano puede llegar. Llegaron a un nivel donde lograron quitar, después de los 49 días de trabajo, todo lo que es la parte física, material que cubre el alma de uno. Lograron limpiarse al 100% y lograron descubrir el shoresh de la neshama de cada uno. ¿Y la neshama dónde está? ¿En qué parte del cuerpo tenemos la neshama? ¿Qué parte de nosotros es la que está en la neshama? Sí, es de Dios, pero ¿en qué se representa aquí la neshama? Aquí en este mundo es con el sehel, es con la inteligencia, ¿verdad? Con el intelecto. El más limpio es uno, más logra descubrir el alma pura que tiene, que decir que es más limpio su intelecto, su inteligencia. Llega a encontrar, a descubrir el sehel zach, la inteligencia limpia que él tiene. ¿Sí? Todas las tonterías que hacemos es por no lograr limpiarse tanto. Entonces se tapa el sehel que tenemos, hacemos tonterías. Cuando uno está en ese nivel donde logra descubrir su alma pura, no hace ninguna tontería porque su sehel es 100% limpio. Perdón. Hay un problema. Más que uno logra descubrir su inteligencia y llegar a ser más sabio, con más elevado en su inteligencia, más difícil es unirse con los demás. Más empieza a creer que él es importante. ¿Quién es la persona que normalmente es humilde? La persona que sabe que él cuando abra la boca todos empiezan a reír, entonces él mejor se queda callado. Con la boca no es humilde. Esta fuerza no le conviene ser muy abrirse la boca demasiado. Entonces como más inteligente es uno, más limpio es su inteligencia, más es personal, más es un individuo, ¿sí? Más resalta su carácter individual, que él es auténtico. ¿Sí? Los animales, por ejemplo, andan siempre en rebaños, en ganado. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Manada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos están personalizados, digamos, ¿sí? Menos son individuos, son grupos, ¿sí? Hacen lo que todos hacen, ¿sí? El rebaño, camina el primero ahí van todos atrás, van a caer todos con él. ¿Por qué? Porque no cuentan con un intelecto tan elevado. Entonces, ahí vemos que el ser individuo depende, o ser parte del grupo, depende en el nivel intelectual de uno. Más elevado es uno, más entiende la importancia de él y menos menos se deja a unirse, a asimilarse con los demás, más entiende la importancia de él como un individuo. Entonces aquí hay un conflicto. Por un lado, Har Sinai, su misión, ¿cuál es? Su propósito es humildad, unión, hasta convertirla como si fuera una sola unidad. Por otro lado, Har Sinai, su propósito es elevar al pueblo de Israel a tal nivel, lo más elevado que el ser humano puede llegar, que es decir, tener el máximo sehel que puede llegar uno. Y esto es la causa principal para sentir la importancia de uno y no dejar unirse con los demás. ¿Cómo se combinan estas dos cosas? Eso es un problema. Explican nuestros sabios que esto es la razón que en el pueblo de Israel hay tantos mahlokot, porque no hay un pueblo donde hay tantas divisiones, tantas discusiones, tantos pleitos como el pueblo de Israel. Es definitivo. No quiero hablar a Shonara, aquí siempre hay que juzgar para bien. Y es lo que vamos a tratar de hacer, pero la realidad no se puede esconder, es una realidad. Ustedes ven que por cada opinión de uno salen inmediatamente 3 en contra, así es. Hay un estado donde hay más discusiones que en el Estado de Israel. Vamos al Estado de Israel, es imposible. Una junta de la Knesset es el show más bonito que hay en la ciudad, gratis, porque empiezan a echar y contra y gritan y discuten y es un relajo ahí.
Eso es y eso es la verdad, en cada shul, que no hay un pleito más o menos una vez a la semana o 2 semanas, digamos, o que no es una sinagoga, que a lo mejor no tiene gente, o que, quién sabe, normalmente tiene que ver un pleito. Mahloket es la cosa más común dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Precisamente por los Neshamot Agvot, por lograr elevarse tanto. Entonces cada quien siente su importancia. Entonces cada quien tiene el dat y entiende la importancia de él. Entonces esto no le deja a unirse con los demás. También en la Torah encontramos discusiones, claro. Ahorita, cuando cada quien no siente importante, cada quien es como casi un animal, entonces no hay lugar para pelearse. Casi no hay discusiones. ¿De qué van a discutir? Se discute cuando hay inteligencia, cuando hay realmente un nivel elevado intelectual. Los goyim creen que nosotros somos medio libres. Bueno, qué bueno que por lo menos ellos se creen así, pero nosotros tenemos que trabajar para eso. Ahorita, yo digo que hay discusiones y hay tantos malokot, no es para hablar a sonar, al contrario, es para que entendamos que realmente estamos en nivel elevado. Por estar en nivel elevado, por eso hay tantos malokot. Si seríamos como animales, no hubiera malokot. Entre los animales andan, como dijimos, en manadas, en su rebaño. Pero, por otro lado, la obligación nuestra es sí trabajar para llegar a esta unión como había en Har Sinai. Ahora vamos a entender por qué la Torah fue dada en Har Sinai. Porque cabe la pregunta, si Dios quiso dar la Torah en un lugar que representa humildad, y por eso escogió Har Sinai, para enseñarnos que la Torah se adquiere con humildad, ¿por qué la dio en Har Sinai? Hay lugares mucho más humildes que Har Sinai. Har Sinai es todavía una montaña. Entre las montañas fue la más humilde, pero lo hubiera dado en un valle, en un lugar bajo, en Yam HaMelach. ¿Cuál es el lugar más bajo en la tierra? Yam HaMelach. Lo tenía que dar. Si la Torah, su esencia es humildad, ¿dónde tenía que Dios dar la Torah? En Yam HaMelach, el lugar más bajo, más humilde que hay sobre la tierra. Pero tiene que haber una base. Pero Dios nos quiso enseñar aquí algo importante. No quiero que ustedes sean tan bajos como Yam HaMelach. Yo quiero que sean una montaña, que logran elevarse y llegar a una altura que naturalmente al estar en esa altura se dividen las personas. Cada quien empieza a conocer a sí mismo y cada quien es un individuo. Y entre las personas grandes no hay dos que son iguales. Que Shem Shepartzufehem Einam Shavim, dice la Gemara, igual como las caras no son iguales, así también Deotehem Einam Shavot. En el Dat no puede haber dos personas que sean iguales. Otra vez, igual como la mano, dijimos, no es la mano representa la energía espiritual que tenemos en nuestra voluntad, que se llama mano, que se presenta aquí. Igual la cara es también el extremo del Dat que tenemos. En la cara se representa lo que es la esencia de uno espiritualmente, el alma que tiene la fuerza espiritual que él tiene. ¿Sí? Por eso vino aquel el viernes que vino la Gemara, lo que cuenta con Hillel HaZaken, para preguntar por qué las cabezas de aquellos son redondas y este en la cara así, este en la cara así. Porque las caras también representan Chochmat Adam, como está escrito, Shlomo HaMelech, como dice, Chochmat Adam Tair Panav. En la cara de uno, ¿sí?, se refleja la sabiduría, el dar de uno, el nivel espiritual en el que está el alma que él tiene. Más que limpia uno a sí mismo y logra llegar a sus shores, más cerca de sus shores, a su raíz de su alma, más ilumina su cara. Por eso la cara de quien iluminaba más que todas, la cara de Moshe Rabbeinu, Karan Or Panav. Or es con Ayin, es piel, pero Moshe Rabbeinu, su piel se convirtió, la Or de Ayin se convirtió en Or de Aleph, en luz, iluminaba su cara. Porque la cara, igual que la mano, es nada más la esquina de fuerzas espirituales que existen dentro de uno. Entonces, Partzufehem Shavim, las caras son iguales. No hay dos personas con caras, aún gemelos tampoco son idénticos. Pueden ser muy parecidos, pero no son idénticos. Así también en el Dat, cada quien es un mundo. Cada alma de un yudí o de cada persona es un mundo diferente. No puede ser que sean iguales. La Torah dice, dice Dios, yo quiero dar la Torah sobre una montaña.
porque ustedes lo que tienen que hacer es ir a elevarse espiritualmente, ser como una montaña, donde naturalmente en esa situación cada quien es un individuo, no es un rebaño, ya no son animales, deben de ser todo lo contrario de animales, donde cada quien es un mundo. Sin embargo, lo que quiero es que la montaña sea la montaña más humilde. Aquí les doy una tarea, la tarea que Dios nos dio, esta tarea más difícil que se le puede dar a uno. Dos cosas que contradicen. Tienes que elevarse de tal manera que naturalmente no hay forma que te unes con el otro. Sin embargo, te exijo que al llegar a ese nivel, ahora vas a trabajar sobre ti mismo para ser tan humilde que puedes convertirse todo el pueblo como si fuera una sola unidad. Una sola persona como un solo corazón. ¿En qué parte está la conciencia? También en parte de lo que es el alma de uno. Sí, la conciencia viene del alma, la neshama, porque la neshama es la que no aguanta todas estas cosas que el cuerpo hace, que las cosas de bajeza, el alma que es gaboa no la acepta. Eso es la que despierta la conciencia de uno. Sí, por eso nuestros sabios nos exigen Gibor Kari, Azkanamer, Veratzkatzvi, Kalkanesher, tienes que ser fuerte como león. Un león se va a permitir ser igual que el otro, unido tanto, pero no, yo soy león. Tienes que trabajar ser un león, tienes que volar tan alto como si fueras una águila, correr tan rápido como si hubieras sido un venado, ¿sí? Y tienes que ser tan como si seas atrevido, como si fueras un namer, un tigre. Esto no significa tanta unión, un rebaño. Esto significa tu personalidad individual que tienes, trabajar a llegar a lo máximo auténtico que eres, a lo más puro, limpiar tu alma para que resalten tus cualidades personales. Sin embargo, esta montaña tiene que ser la montaña más humilde. Ahí mismo la tarea que te doy es trabajar para, a pesar de todo eso, trabajar sobre la humildad y unirse con los demás. Por eso el pasuk dice Vayahanu bamidbar. En el midbar no dice Vayihan en singular, porque tal vez en el midbar pudieran estar unidos como si fuera una persona, tal vez se podía lograr, pero midbar no es montaña. Ahí si hubieran logrado esa unidad sería por el shiflut, por la bajeza, igual como la unión que hay entre animales que también andan en un rebaño, están muy unidos. Lo que la Torah no quiere es Vayihan bamidbar. La Torah quiere, entonces bamidbar dice Vayahanu, no quiero. Ese tipo de unión, y es la unión que existe entre los goyim, y por eso cuando nos acusan o dicen que nosotros estamos muy divididos, no es ninguna acusación, es una alabanza. Esto demuestra que nosotros no somos animales, cada quien es una persona, tiene su personalidad, tiene un alma, un nefesh goa. No quiere Dios Vayihan bamidbar, donde están en el midbar, en un lugar plano, ¿cómo se dice? Plano, donde no hay ninguna altura. Ahí no es chiste estar unidos. Dios quiere Vayihan kenegedar, ser como montaña, arriba, muy altos. Ahí es donde los exige el Vayihan como si fuera una persona. Esto es Har Sinai. Entonces entendimos la esencia de Har Sinai, la combinación de la altura por un lado y la bajeza por el mismo, a la vez estar en suficiente bajeza para poder estar unidos. Ahora vamos a ir a la mitzvah de Shemitah. ¿Cuál es la esencia de mitzvah Shemitah? En todos los mitzvot de la Torah, nuestro trabajo es exactamente lograr lo mismo. ¿Qué hacemos con las mitzvot? No sé cómo se llama, pero sé cuál es su cualidad principal, humildad. Todos los mitzvot, ¿cuál es su propósito? A través de los mitzvot nos tenemos que purificarnos. Por eso tenemos mitzvot, porque para equivalentes a cada parte del cuerpo, para ir purificando la parte física nuestra, para ir elevándose y que resalte nuestra alma pura que tenemos, que sigue elevando de tal manera donde vamos a llegar a tocar el shoresh, en la raíz del alma, lo más elevado. Sin embargo, los mitzvot nos dio Dios a través de la Torah, en la Torah, que fue la de Har Sinai, la misma mitzvah, pero ahora en grande. Igual como tenemos que dar énfasis en eso, en un periodo del año, que es un periodo de 50 días que empieza en Pesach y termina en Shavuot,
Esto es realmente parte del trabajo de un año, pero nosotros debemos de hacer lo mismo en toda la vida. ¿Y cuáles son los periodos que se manejan toda la vida? Un periodo de 50 años. En 50 años tenemos 7 Shmitot. Cada Shemitah es de ¿cuántos años? 7 años. Igual como la semana de los días, hay semana de años. 6 años de trabajo, el 7º año de descanso, igual de la misma forma. Y la Torah dice, Besafarta aleja, de las mismas palabras, Sheva Shabtot Hashanim, tienes que contar para ti 7 ciclos de 7 años para llegar finalmente al año jubileo. ¿Y cuál es el trabajo en estos 7 años? Estos primeros 7 años tienes que trabajar sobre la misma cualidad de Gesed, limpiándolo por todos los aspectos de Gesed en cualquier forma que lo quieres ver. Y en el segundo ciclo de 7 años tienes que pulir todos los aspectos de Gvurá en todas formas, y así ir uniendo todos los sfirot, que para cuando llegas al año jubileo, al año 50, ya están unidos todas las fuerzas que hay en el mundo, están unidos, pulidos en todas las facetas, y ahí es cuando logras realmente al limpiarse de todo lo que es el materialismo. Por eso, ¿qué es lo que pasa en el año jubileo? En el año jubileo se liberan todos los esclavos, el año jubileo regresan todas las tierras a sus dueños originales, te limpiaste de todo lo que es el lajem, el jomrío, todo el materialismo. Esto es la idea de Mitzvat Shemitah, que sí tiene la misma idea como la de Sfirat HaOmer. Por lo tanto, cuando llega el 7º año de cada ciclo, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace principalmente en el año de Shemitah, en el año sabático? Se abandonan los campos y cualquiera que quiere puede entrar y comer. El dueño del campo no es dueño en este año. Que si en este año lo que se logra es que no soy más que tú, yo no soy dueño que tú no puedes entrar. Yo y tú y yo somos iguales. Esto es la esencia de Mitzvat Shemitah, es decir, después de trabajar 7 años, limpiando Gesed por todos los aspectos, limpiando a ti mismo de este lajem, de este materialismo, logras en el 7º año cierta humildad que te permite unirse con los demás, y por eso abandonas tu tierra. Ahora hay que repetirlo 7 veces para dar cada vez énfasis en otra de las 7 sfirot que tenemos que unir y limpiar. Que si Mitzvat Shemitah, su propósito, su objetivo es lograr esa humildad que permite la unión del pueblo, por un lado. Por otro lado está escrito el pasuk, dice el pasuk, Giborei Koach Osei Dvaro, los que tienen fuerza cumplen la palabra de Dios. Ese pasuk se refiere a cuál de los mitzvot, dice el Midrash, a la mitzvah de Shemitah. No hay una mitzvah en la Torah de los 613 mitzvot que necesita tanta fuerza, tanta altura espiritual como la mitzvah de Shemitah. ¿Ustedes creen que es fácil abandonar la tierra un año, dejar de sembrar, dejar de trabajar, abrir las puertas, que todos entren y que comen? ¿Qué fuerza necesita uno para hacer esta mitzvah? Es la mitzvah más contra la naturaleza del ser humano. La más difícil. Todos los demás a lo mejor se necesita más fuerza, menos fuerza para cumplir, pero en esta no hay duda que se necesita Gibor Koach, se necesita una fuerza increíble para poder aguantar un año viendo como todo el mundo viene y come todo lo que yo tengo en mi campo. Y la persona no puede agarrar nada. Puede agarrar para sí igual que todos, no más. No puedes decir nada a nadie, no puedes evitar la entrada de nadie. Ahí, ¿cómo es posible? Yo tengo que abrir la puerta de mi casa y que todos entren. Pero después de un año ya podía volver a tomarlo. Sí, para un año, pero un año completo, no trata un día. Un día, a ver cuántos están dispuestos a hacerlo. Todo un año hacer una cosa así, ¿qué fuerza se necesita? Ahora, teniendo esa fuerza, ¿qué significa? Significa que tú eres en un nivel tan elevado que logras hacerlo. Llegaste a limpiar tanto del materialismo que llegaste al Sejel Abayir, a tu inteligencia limpia, a tocar a tus órganos, tu alma para poder hacer una cosa así. Y esto es la
que no permite unirse con los demás. Al llegar a un nivel tan elevado, entonces empieza uno a entender la importancia de él. Y así realmente dicen nuestros sabios que cada yudí, ¿qué tiene que decir? Imeinani limili, akshani latzmimani. Que decir, yo soy, cada yudí tiene que entender la importancia de él, que sobre él se está sosteniendo, él está sosteniendo todo el mundo. El judaísmo te pide sentir la importancia tuya, no decir yo no soy nadie. Esto no es la ideología del judaísmo, yo soy un tornillo chiquito. ¿Quién? No, tú eres todo el mundo, el centro del mundo. Y Leras Zaken fue de los más humildes personas que tuvimos en nuestra historia, y Leras Zaken. Pero él decía, Imanikan Nakolkan, si yo estoy aquí, todo está aquí. Aparentemente contradicción. Esa es exactamente la combinación de los dos. Por un lado, lograr una elevación que sienta uno, que sea individuo, porque en el shorosh del alma no hay igual. Pueden ver igual en el nivel de animal, ahí pueden ver todos iguales. Ahí en este nivel de pureza no hay igual, todos son diferentes, cada quien es un individuo. Sin embargo, ahí mismo cuando logras llegar, tienes que trabajar para ser humilde y sentir parte de todos, parte de Knesset Israel, de esa unidad. Perdón, antes de la pregunta. No es pregunta, solo quería agregar Sí, el autoestima. Vaigba libo bedarkei Hashem, dice el pasuk. El hombre cuando sirve a Dios tiene que sentir el más orgulloso, el más alto, una autoestima. Tengo el mérito de poder servir a Dios. ¿Quién tiene el mérito de servir a un rey? Pocos. Pero por otro lado, a la vez tiene que trabajar sobre una humildad. Y esto es la humildad verdadera. La verdad es que un animal que es humilde no es ninguna gran cosa. ¿De qué tiene que presumir? Es un animal, es una beimá, es una bestia. ¿De qué puede presumir? Pero el que logró un nivel donde él es un servidor de Dios, ¿sí? Donde logró purificarse tanto, ahí es donde podía presumir. Ahí es precisamente donde tiene que trabajar para lograr la humildad. Y esto es exactamente la mitzvah de Shemitah. La mitzvah de Shemitah es la que por un lado resalta ahí la fuerza del Yehudí, que esto viene únicamente por ser una persona muy alta, y por otro lado a la vez su objetivo es abrir todo, unirse con los demás, hacer una unión completa entre todo el pueblo. Que si la mitzvah de Shemitah es la que necesita la combinación correcta entre estos dos extremos, por eso es que la mitzvah de Shemitah, dice la Torah, Dios nos dio esta mitzvah, ¿dónde? En Har Sinai. Dijimos, pero todos los mitzvot fueron dados en Har Sinai, no solamente la mitzvah de Shemitah. Así pregunta Rashi. Dice Rashi, no, para enseñarnos que igual que aquí fue dado en Sinai, así todos los demás Dios los dio en Sinai. Preguntamos, pero eso significa que si el origen está en que esta tiene más relación con Sinai que con los demás. Ahora entendemos cuál más relación hay entre Shemitah y Sinai que los demás. Todos los mitzvot, su propósito es lo mismo. Sin embargo, Shemitah es la más fuerte en ese aspecto de ser montaña por un lado y humilde por el otro lado, igual como fue la esencia de Har Sinai mismo. Por eso el Midrash dice, es muy interesante, sobre el pasuk Giborei Koach Osei Dvaro. El Midrash dice que hay dos versiones en el Midrash sobre este pasuk, ¿a qué se refiere? La primera versión es que este pasuk se refiere a la mitzvah de Shemitah, como dijimos. La segunda versión es que esta mitzvah, este pasuk se refiere al Naaseh Venishma que dijeron los Yehudim en Har Sinai. Haremos y escucharemos. ¿Qué significa haremos y escucharemos? La Gemara nos cuenta que un goy vino y reclamó que el pueblo judío es Ama Peziza, un pueblo que no piensa, porque ¿cómo puede decir primero voy a hacer y después voy a escuchar? ¿Esto significa ser inteligente o no ser inteligente? El un hombre inteligente primero escucha, después a ver si voy a hacer o no. El pueblo de Israel ahí demostró que su juicio no tiene nada que ver si voy a hacer o no voy a hacer. Si Dios digo yo voy a hacer, aunque no voy a entender, y no ni siquiera mezclo en la decisión si hacer o no hacer lo que yo pienso, sino lo único que debo de mezclar ahí, tomar en cuenta es lo que Dios dice. Quiere decir, es a la vez, por un lado estás en Har Sinai y escuchas la voz de Dios, que dice que estás en un nivel
Un animal no escucha la voz de Dios. Tienes que ser realmente un hombre muy elevado, pero por otro lado, a la vez, logras esa humildad de que lo que yo pienso no se toma en cuenta. Lo único que se debe tomar en cuenta para hacer algo es lo que Dios dice. Naaseh Vishma. Yo desde un principio doy una firma, ¿cómo se llama?, en blanco, sobre todo lo que Dios dice. No tiene nada que ver si yo entiendo o lo que no yo entiendo. Es el trabajo del Yehudi. Lograr elevarse tanto para que su sejel sea Bair Bezach, limpio de todo, y llegar a lo más elevado, donde ahí no hay dos iguales, pura inteligencia, sabiduría y el Dat limpio, y a la vez cuando llega ahí, saber que este Dat que él tiene, si no la puede utilizar para tomar decisiones que hacer y no hacer, tener esa humildad de saber que con todo lo que yo tengo, finalmente lo que Dios dice es lo que hay que hacer. Mi sejel es nada más para entender lo que Dios dice, no para intervenir y decir qué es lo que hay que hacer. Por eso es que la Torah dice, Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai, y ahí es donde le dio la mitzvah de Shemitah, para que de ahí aprendamos, hagamos un binyanar, un estudio, una deducción para toda la Torah. Igual como la mitzvah de Shemitah es la combinación de la altura, de la fuerza de voluntad y la fuerza que viene por conocimiento y por Sechel Zahir, Bair, por la limpieza, la pureza, donde uno llegó a su raíz de su alma, sin nada de egoísmo, sin nada de materialismo, donde es un individuo. Y a la vez la mitzvah de Shemitah es la que te permite unirse con los demás y no sentir más arriba que el otro. Esto mismo es la esencia de Har Sinai, por eso dice que Behar Sinai los dio montaña por un lado, humildad por otro lado. De aquí aprendemos que todos los klalotehem, upratehem, vedikdukehem, todas las reglas y los detalles de todos los mitzvot también fueron dados en Har Sinai. Tienen las mismas características, el mismo objetivo, para que a través de los mitzvot logres a limpiarse tanto para tener tu dat individuo, imanikan, akolkan, vaikbali bo bedarkei Hashem, y a la vez tener esa humildad de poder decir, Naaseh Benishma, convertirse a ti, con todo el pueblo, a una sola unidad, a un solo hombre, con un solo corazón. Gracias.